Los manifestantes, que habían luchado durante meses por la democracia y la autonomía, se encontraban atrapados entre la espada y la pared. Los tanques rodaban por las avenidas, aplastando la resistencia con una brutalidad implacable. Los drones de vigilancia sobrevolaban los edificios, sus cámaras escrutando cada rincón en busca de cualquier signo de oposición. En el puerto, los barcos de guerra chinos bloqueaban la entrada, cortando el acceso a la ciudad. Los misiles, como serpientes de fuego, se alzaban desde las cubiertas, apuntando a los objetivos estratégicos. La economía de Hong Kong se tambaleaba. Las empresas cerraban, y los inversores huían en busca de refugio. El dólar de Hong Kong perdía valor, y la incertidumbre se reflejaba en los rostros de los ciudadanos. En medio de la devastación, Nick y Elena se encontraban en un refugio improvisado. Nick, con su implante de inteligencia artificial, buscaba desesperadamente una forma de comunicarse con el mundo exterior. Elena, enfermera de profesión, atendía a los heridos, su rostro marcado por la tristeza y la rabia. La resistencia se organizaba en las sombras. Mensajes cifrados se transmitían entre los pocos que aún se atrevían a luchar. Los héroes anónimos, con sus rostros cubiertos, se enfrentaban a las fuerzas invasoras, sabiendo que la victoria era incierta pero la lucha era necesaria. El capítulo concluye con un silencio pesado. Hong Kong, la ciudad que alguna vez fue un faro de libertad, ahora estaba sumida en la oscuridad. Pero incluso en la noche más profunda, la esperanza seguía ardiendo en los corazones de aquellos que se negaban a rendirse, y en las calles de Hong Kong, como en cualquier otro lugar, la lucha por la libertad y la dignidad persiste. Los nombres de los héroes pueden no ser conocidos, pero su valentía y sacrificio nunca serán olvidados. Capítulo 6. El avance del oso. La sombra de Rusia se extendía por Europa del Este, su poderío militar imponiéndose en un avance implacable. Ucrania había caído, y ahora Polonia, Finlandia y Alemania se enfrentaban a la amenaza de una invasión. El mundo observaba con una mezcla de miedo y determinación. La OTAN se movilizaba, enviando tropas y equipamiento a las fronteras amenazadas. Las ciudades se fortificaban, y los ciudadanos se preparaban para lo peor, esperando que la diplomacia prevaleciera sobre la guerra. En Polonia, las sirenas de alerta sonaban día y noche, y las calles de Varsovia se llenaban de soldados y vehículos militares. Finlandia, conocida por su resistencia histórica, se preparaba para defender su tierra y su soberanía. Alemania, con las cicatrices aún frescas de conflictos pasados, se encontraba en una encrucijada, su población dividida entre el miedo y la resistencia. Nick y Elena, ahora en Berlín, se encontraban en medio de la tormenta. Nick, con su experiencia en ciberseguridad, se unía a los esfuerzos para proteger las redes de comunicación y energía. Elena, con su espíritu inquebrantable, ayudaba a organizar refugios y asistencia para los desplazados. El implante de inteligencia artificial, que Nick llevaba en su cerebro, se convertía en una herramienta crucial en la lucha contra la invasión. Con su capacidad para procesar información a una velocidad sobrehumana, ayudaba a coordinar la defensa y a encontrar puntos débiles en la estrategia del enemigo. Los drones patrullaban el cielo, buscando señales de avance enemigo, mientras que los misiles antiaéreos se mantenían listos para defender el espacio aéreo. Las armas químicas y bacteriológicas eran una amenaza constante, pero los equipos de respuesta rápida estaban preparados para cualquier eventualidad. La economía europea se encontraba al borde del colapso, con el euro fluctuando y los mercados en caída libre. La pobreza se extendía, y con ella, el crimen y la corrupción encontraban nuevas oportunidades en el caos. Capítulo 7. Batalla por las estrellas. La guerra había alcanzado nuevas alturas. El espacio, la última frontera, se había convertido en un campo de batalla estratégico. Los satélites de comunicaciones y espionaje orbitaban la Tierra, como peones en un juego de ajedrez cósmico. El ingenio de los empleados de una de las compañías más innovadoras del mundo, liderada por el visionario Elon Musk, se enfrentaba al poderío espacial chino. Los ingenieros y científicos trabajaban sin descanso, desarrollando tecnologías para proteger los satélites y mantener las líneas de comunicación abiertas. En la Estación Espacial Internacional, una tripulación mixta de astronautas observaba con preocupación cómo los satélites eran interceptados y, en algunos casos, destruidos. La tensión era palpable, y la colaboración entre naciones se ponía a prueba. Nick, desde su estación de monitoreo en la Tierra, coordinaba con los equipos en órbita. Su implante de inteligencia artificial le permitía procesar datos a una velocidad asombrosa, anticipando los movimientos del adversario y contrarrestando sus ataques. Elena, ahora parte de un equipo de respuesta rápida, se preparaba para una misión de rescate en caso de que algún astronauta quedara varado o en peligro. Su entrenamiento en medicina y su experiencia en situaciones de crisis la hacían una candidata ideal para esta tarea crítica. Los drones espaciales,
una nueva adición al arsenal de guerra, patrullaban la órbita terrestre baja, listos para defender o atacar según fuera necesario. Las armas antisatélite, un tema de controversia internacional, se mantenían en reserva, su uso una decisión que nadie quería tomar. La economía global sentía el impacto de la guerra en órbita. Las redes de comunicación sufrían interrupciones, y la dependencia de la tecnología satelital se hacía evidente. Las bolsas de valores fluctuaban con cada noticia que llegaba del espacio, y el precio de los recursos espaciales se disparaba. El capítulo concluye con una mirada al cielo nocturno. Las estrellas parpadeaban indiferentes a los conflictos humanos, pero entre ellas, la guerra seguía su curso. La humanidad, en su búsqueda de progreso y poder, había llevado sus disputas al espacio, pero aún en la vastedad del cosmos, la esperanza de paz persistía. Capítulo 8. Al filo del invierno nuclear. La amenaza de un invierno nuclear se cernía sobre el mundo como una espada de Damocles. Las armas nucleares tácticas, diseñadas para ser utilizadas en el campo de batalla en lugar de como un medio de disuasión estratégica, se habían convertido en una realidad aterradora. En las salas de guerra de las superpotencias, los generales y líderes políticos debatían el uso de estas armas. La presión para ganar a cualquier costo se enfrentaba al temor de las consecuencias globales. Cada simulación y cálculo mostraba un resultado desolador, ciudades enteras borradas del mapa, ecosistemas destruidos y una nube de radiación que podría cubrir el cielo durante años. Nick, con su implante de inteligencia artificial, trabajaba junto a un equipo internacional de científicos y estrategas para encontrar alternativas a la escalada nuclear. Su objetivo era claro, evitar a toda costa el uso de armas nucleares. Elena, por su parte, se unía a las protestas globales que clamaban por la paz y el desarme. Las calles de las ciudades del mundo se llenaban de personas de todas las edades y orígenes, unidas por el deseo común de evitar la catástrofe. Los drones, que una vez fueron vistos como la punta de lanza de la guerra moderna, ahora eran utilizados para monitorear las instalaciones nucleares y asegurarse de que no se produjeran movimientos sospechosos. Los satélites espías vigilaban día y noche, y los sistemas de defensa antimisiles estaban en alerta máxima. La tensión era palpable. Un solo error, un malentendido o un acto impulsivo podrían desencadenar una cadena de eventos que llevaría al mundo a un escenario postapocalíptico. La diplomacia se intensificaba, y las líneas directas entre las naciones nunca habían sido tan cruciales. Una vigilia global. Velas encendidas iluminaban la noche, y las oraciones y deseos de paz se elevaban al cielo. La humanidad se encontraba en una encrucijada, y el camino que eligiera determinaría el futuro de todas las generaciones venideras. Capítulo 9. La moneda de la supervivencia. En las sombras de la guerra, los campamentos de refugiados se habían convertido en ciudades temporales, hogares de desesperación y esperanza entrelazadas. Las tiendas de lona se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cada una albergando historias de pérdida y resistencia. El hambre era un fantasma que acechaba sin descanso, y la miseria se reflejaba en los ojos de aquellos que habían perdido todo excepto la voluntad de sobrevivir. Las raciones de comida eran escasas, y las filas para obtener un plato de arroz o un pedazo de pan eran interminables. La prostitución, el crimen y la corrupción florecían en este terreno fértil de vulnerabilidad. La dignidad humana se vendía por unos pocos billetes, y la seguridad se compraba al mejor postor. Los traficantes de personas y los señores de la guerra negociaban con vidas humanas como si fueran mercancías. Nick y Elena, ahora voluntarios en uno de estos campamentos, se enfrentaban a la realidad de la guerra en su forma más cruda. Nick utilizaba su implante de inteligencia artificial para organizar los suministros y optimizar la distribución de recursos. Elena, con su experiencia médica, atendía a los enfermos y heridos, su corazón apesadumbrado por cada vida que no podía salvar. En este mundo al margen de la guerra, todo era negociable. La información se convertía en moneda de cambio, y los favores se acumulaban como deudas pendientes. Los líderes de los campamentos, algunos benevolentes y otros despiadados, mantenían un equilibrio precario entre el caos y el orden. Una nota de resiliencia. A pesar de la oscuridad que los rodeaba, había destellos de luz en los actos de bondad y solidaridad. En los campamentos de refugiados, como en el resto del mundo, la lucha por la humanidad continuaba. Capítulo 10. Sombras de poder. En un mundo donde la brecha entre ricos y pobres se ensanchaba como un abismo, los gobiernos del tercer mundo se enfrentaban a una encrucijada de corrupción y desigualdad. Los palacios de mármol y cristal se alzaban imponentes, mientras las calles adyacentes se ahogaban en la pobreza y el abandono. Las políticas populistas resonaban en los discursos, promesas vacías que se perdían en el viento, mientras la decrepitud social carcomía los cimientos de la sociedad. La esperanza se convertía en un lujo que pocos podían permitirse, y la desesperación se tejía en el tejido de la vida cotidiana. Si no eras amigo del gobierno,
la sombra de la policía secreta se cernía sobre ti. Las falsas acusaciones eran moneda corriente, y las terribles condenas caían como martillos sobre aquellos que osaban levantar la voz. La justicia era una farsa, un teatro donde los inocentes a menudo desempeñaban el papel de culpables. Nick y Elena, testigos de esta realidad, trabajaban incansablemente para marcar la diferencia. Nick, con su implante de inteligencia artificial, desarrollaba sistemas para exponer la corrupción y proteger a los vulnerables. Elena, con su pasión por la justicia social, organizaba comunidades para educar y empoderar a los ciudadanos. Los campamentos de refugiados se habían convertido en semilleros de resistencia. Los líderes emergían de las cenizas de la desolación, guiando a su gente hacia un futuro más brillante. La solidaridad se convertía en la moneda más valiosa, y la compasión en el arma más poderosa. A pesar de la opresión y la adversidad, el espíritu humano se negaba a ser aplastado. En las calles y en los corazones de aquellos que luchaban por la dignidad, la llama de la libertad seguía ardiendo,